Bueno, chavales, esta es la tercera y última clase de esta semana. Como ley de Ohm. Continuando con la ley de Ohms, todos los materiales conductores de la electricidad presentan un cierto nivel de resistencia al paso del flujo eléctrico. Esta característica fue observada por algunos científicos desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, pero fue el científico alemán Georg Simon Ohms quien la estudió con más detalle y determinó un dispositivo para medir esa resistencia, y en 1879 anunció la ley y determinó la ecuación para saber la relación entre la resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente. En su época no existían los aparatos precisos con que contamos actualmente. Lo que hizo Ohm fue modificar una balanza de torsión como la que se utilizaba en los columns, a la que le agregó una aguja indicadora y una barra magnética, junto a la cual colocaba alambres conductores de diferentes materiales y diferentes longitudes, observando las variaciones en el recorrido de la aguja. Como resultado de sus observaciones, Ohms enunció la que ahora conocemos como la ley de Ohm. El flujo de corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia de un conductor. El flujo de corriente es la cantidad de electrones que pasa a través de un conductor y se mide en coulombs por segundo. La unidad que se usa para ello es el ampere. La tensión eléctrica es la diferencial de potencia en ambos lados del circuito, es decir, la energía necesaria para mover los electrones a través del conductor, que se mide, como ya lo habíamos visto anteriormente, en voltios. La resistencia es la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente. La resistencia eléctrica se mide en ohms y se representa con la letra griega omega. Esta ley se expresa con la siguiente fórmula: voltaje igual a resistencia por corriente. A partir de esa fórmula se pueden calcular otras variables como resistencia, que es igual a voltaje sobre intensidad, y asimismo intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia. Esta ley se aplica principalmente para calcular la resistencia de un circuito eléctrico o para calcular cómo limitar una corriente para lograr un voltaje determinado. A la derecha tenemos el triángulo de la ley de Ohms, que como se ve que arriba se encuentra voltaje y abajo están resistencia y paralelo a él intensidad, para indicar que voltaje igual a resistencia por intensidad. También tenemos resistencia, que está abajo a la izquierda, para representar que voltaje sobre intensidad es igual a la misma, y también tenemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Al lado derecho tenemos un circuito con las tres variables y cómo se verían más o menos en uso, que la R representa esas pequeñas onditas, que es una resistencia. Tenemos la V, que sería la fuente de poder, que es la batería que ingresa el voltaje, y tenemos el amperaje, que se encuentra en la parte inferior. Ejemplos de la ley de Ohm. Tenemos como ejemplo 1 que se calcula la resistencia en la que existe un voltaje de 5 voltios y una corriente de 500 miliamperios. Tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. No poseemos la variable de resistencia, poseemos voltaje, que son 5 voltios, e intensidad, que son 500 miliamperios, que son iguales a 0.5 amperios. Usando la fórmula anterior, vemos que quedaría los 5 voltios sobre 0.5 amperios, que nos daría 10, y esto nos da que la resistencia es de 10 ohmios. Tenemos el ejemplo número 2, que es calcular el voltaje en un circuito en el que hay una corriente de 2.5 amperios con una resistencia de 50 ohmios. Tenemos en este caso la fórmula de voltaje igual a resistencia por corriente. Tenemos el valor de resistencia, que son 50 ohmios. Nos falta el valor de voltaje y tenemos el valor de intensidad, que son 2.5 amperios, y nos da que voltaje, que son los 50 ohmios por
corriente, que son 2.5 amperios, nos da 125. Nos da que el voltaje es de 125 voltios. Tenemos el ejemplo 3, que es calcular la corriente en un circuito en el que hay un voltaje de 80 voltios y una resistencia de 470 ohmios. En este caso utilizamos la fórmula de corriente, que es voltaje sobre resistencia. Tenemos que resistencia es la de 470 ohmios, el voltaje de 80 voltios. Y aplicando la fórmula, que sería 80 entre 470, nos da 0.170. O sea que la corriente en un circuito que tuviera estos datos sería de 0.170 amperios o 170 miliamperios. Ejemplo 4. Calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 12 voltios y una corriente de 2.4 amperios. En este caso utilizamos la fórmula de resistencia, y aplicando los valores quedaría los 12 voltios sobre los 2.4 amperios y nos da que la resistencia es de 5 ohmios. Ejemplo número 5. Calcular el voltaje en un circuito en el que hay una corriente de 1.5 amperios con una resistencia de 40 ohmios. En este caso usamos la fórmula de voltaje y nos da que nos da que 40 ohmios sobre 1.5 amperios son 60 voltios. Y por último tenemos el ejemplo número 6, que es calcular la corriente en un circuito en el que hay un voltaje de 120 voltios y una resistencia de 500 ohmios. En este caso utilizamos la fórmula de corriente, valor de la resistencia 500 ohmios, valor del voltaje 120 y nos falta la corriente. Y aplicando los valores nos quedaría 120 entre 500, que nos da 0.24, que eso nos daría que la corriente es de 0.24 amperios o 240 miliamperios. Esto sería todo por esta tercera clase. Muchas gracias.